dulces palabras hasta el lugar de santidad. Hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de santidad, procurando llegar hasta ti con esta humilde canción. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, heme aquí. Todas las veces que
muchas veces. Sé fuerte como la roca contra los embates del enemigo. Pero también te digo, sé sensible a mi presencia. Sé sensible a mi voz. Sé sensible al silencio, porque en medio del silencio yo hablo a tu corazón, dice el Señor. Y muchas veces te has equivocado porque no has sabido escucharme, dice el Señor. Pero hoy te digo, aprende a escuchar mi voz y verás cosas grandes y ocultas que yo tengo para ti, dice el Señor. Pueblo mío, Ramastoqueiro, dice el Señor, Ramastoqueiro, dice el Señor, Ramastoqueiro. Vengo recordándote que tienes un abogado, dice el Padre, Ramastoqueiro, el que intercede y el que habla por ti, dice el Señor, Ramastoqueiro, tienes un abogado el que te defiende, dice un Ramastoqueiro, porque has estado triste, un Ramastoqueiro, pero tu abogado, dice el Señor, hablará por ti, peleará por ti, dice el Señor, un Ramastoqueiro. Por lo tanto vengo recordándote, dice el Señor, que por amor a ti, dice el Señor, yo abriré el libro de las misericordias, un Ramastoqueiro, y todo aquel, un Ramastoqueiro, que ha querido dañar tu corazón, un Ramastoqueiro, quedará avergonzado, dice el Señor. Gracias, Señor, gracias. Levanta tus manos, hermano, esta tarde. Si el Señor ha hablado a tu vida, recibe la palabra, porque el Señor dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo, y este es un tiempo especial para poder recibir esa palabra, hermanos. Si el Señor ha hablado a tu corazón, recíbelo esta tarde, porque el Señor lo que ha venido es hablarte esta tarde a tu corazón. La palabra dice que es para exhortación, para edificación y para consolación. Hoy es el momento de recibir esa palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos. Solo dale gracias, hermano. Dale gracias porque no tenemos cómo pagarle lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en nuestras familias, lo que el Señor ha hecho donde vivimos, hermano. Dale gracias, solo dale gracias. Gracias, Padre, gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque estoy aquí, Señor, completos. Con mis dos manos, Señor, puedo alabarte, puedo bendecirte, Señor. Gracias, Padre. Gracias en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de tu pueblo. Siempre nos hablas, Señor amado. En esta tarde te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, porque tú la mereces, papaito lindo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Hermano, tome su lugar en esta tarde. Tengo el gran privilegio de darle la bienvenida de parte del Señor. Yo creo que el Señor ya se la dio, hermano. Amén. Si el Señor habló a su corazón, siéntase dichoso. Había un hermano que decía, aunque sea para regañarme, pero yo quiero que el Señor me hable, decía. ¿Sabe qué es lo peor? El apóstol Otoniel Ríos tenía una frase, y la frase que él decía era de que lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que no le pase nada. Porque si no le pasa nada, no es hijo, hermano. Pero nosotros, el Señor nos exhorta, el Señor nos consuela, nos edifica, y eso es de darle gloria a Dios, hermano. Amén. Quiero llevarlo a la palabra. Abra su Biblia conmigo en esta hermosa tarde para ministrarle las ofrendas en esta hermosa hora. Yo quiero llevarlo a Efesios capítulo 5. El Señor tocaba muy fuerte mi corazón en este versículo. Para usted lo tenga, me dice amén, por favor, en esta tarde. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, siempre bajo la dirección del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por quién? Por nosotros, hermano. ¿Ven? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dejémoslo ahí, hermano. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Usted vale una ofrenda, hermano. Y esa ofrenda se llama Jesucristo. Mira, hermano, aquí cuando se ministran las ofrendas, la mayoría pensamos que es solo el dinero, que solo el dinero ofrenda, el diezmo ofrenda. Pero mira, aquí la palabra nos enseña de que una ofrenda fue una persona. Fue el Señor Jesucristo metido en una persona, Jesús. Entonces, hermano, a mí me da la pauta de que la ofrenda no solo es dinero. Tenemos que ofrendar nuestro tiempo. Usted está ofrendando su tiempo, hermano, el estar aquí. Yo no sé dónde estaría este tiempo, tal vez allá en la laguna echándose en su baño, ¿verdad? O pescando. No sé dónde estaría usted. O tal vez volando en helicóptero, hermano. Aleluya. Aquí a los hermanos les gusta, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendición. Pero mira, hermano, eso es la pauta que a mí me da. Que la ofrenda no solo es plata. Ahora, ¿sabe qué puede ser una ofrenda, hermano? Y se puede ministrarlo aquí con ustedes, ¿verdad? Amén. De aquí no sale. Bueno, ahí está grabado, pero no sale de aquí. Amén. ¿Sabe qué le ofrendé yo al Señor un día? Fue mi carácter. Sí, hermano. Mire, aquí donde usted me mira una mansa paloma. Yo no era así. Ahí está mi esposa de testigo, que cuando usted quiera saber cómo era yo, vaya y pregúnteme. Sí, hermano, yo era peor que el Alcacelser. Pero un día el Señor habló a mi corazón. ¿Y sabe qué me dijo? Ofréndame tu carácter. Yo dije, puchi, yo pensé que el Señor me iba a pedir un billete a 200. No. Ofréndame tu carácter, me dijo. ¿Y sabe qué hice yo? Lo ofrendé, hermano. Por eso ahora le amo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso ahora el Señor me ha enseñado a ir moldeándome a como Él es. Por eso aquí, si usted lee el versículo 1, dice: andad pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar al Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se entregó como ofrenda, hermanos. Entonces, esta tarde yo le quiero dejar en su corazón: ofrendémosle lo que más amamos. Lo que más amamos es lo que nos pide el Señor. Póngase de pie esta tarde y vamos a orar por las ofrendas para que el Señor las reciba con mucho amor. Aleluya. Padre que estás en gloria y en todo lugar, Señor, en esta hermosa hora, Padre, tu pueblo viene presentándose, no solo a darte ofrenda monetaria, Señor, sino ofrendarte, Padre, aquello que tal vez nosotros nos hemos aferrado a ella, Señor. Tal vez nuestro carácter, Padre. Tal vez nos hemos pasado a altivez, Señor, a orgullo, Señor. Pero hoy queremos ofrendarlo, Señor, así como damos la ofrenda monetaria. Hoy queremos ofrendar cosas, Señor, que no te agradan, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tomes el control de esas ofrendas, de esos diezmos, Padre Santo, y que los recibas, Señor, en lo más alto. Así como tu Hijo se ofreció como una ofrenda, Señor, hoy nosotros nos ofrecemos como ofrenda delante de ti. Señor, dinos qué es lo que quieres de ti, de nosotros. Dinos qué necesitas que te entreguemos, Señor. Y hoy, con el conocimiento de tu palabra, te lo vamos a dar, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden pasar, mis hermanos, mientras cantamos una alabanza? El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús
te damos porque eres bueno, maravilloso. Estamos presentando, Señor, las ofrendas, los diezmos que son tuyos, Padre. Que tú lo pusiste, Señor, en nuestras manos para administrar lo que es para nosotros y para devolverte lo que te pertenece, Señor. Gracias por ese 10%, Padre. Gracias por el 90% que nos queda, Padre Santo, para administrarlo también. Gracias por esas ofrendas, esas aportaciones, Padre, que sea un milagro en el alfolí y un milagro en los bolsillos de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos orando por la palabra que va a ser impartida por tu sierva, Padre. Úsala, Padre Santo, para honra y gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Amén. Le doy el tiempo a mi hermana Carolina Blanco aquí. El Señor te use. Bendiga a mis amados hermanos, es un privilegio. Créanme que es un privilegio para mí, es un regalo de parte de Dios el poder estar en este momento aquí, poder dar la palabra del Señor. Créanme que para mí este es un testimonio y es un regalo, porque yo anhelaba con todo mi corazón que el Señor me permitiera pues este momento. Y ahí sí que dice que cuando le oramos y le clamamos a nuestro Señor Jesucristo, y si es la voluntad de Él cumple nuestra petición. Y así que para mí, créanme que es un gran regalo que el Padre. Gracias, Padre eterno, por delante de ti. Tiempo, este momento, siga como un olor grato para ti. Sabemos que la gloria es para ti, Padre. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Padre. Ven a vivificar nuestro espíritu, Padre eterno. Que salgamos diferentes, Padre amado. Que nosotros recibamos la promesa que tú tienes esta tarde para cada uno de nosotros, Padre. Porque a tu pueblo especial, Señor, le tienes riquezas en gloria, Padre eterno. A tu pueblo, Señor Jesús, tú les quieres dar, Señor, activaciones y habilidades que nos sobrenatural, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor me ha permitido compartir con ustedes un tema que se llama recuperando mi identidad. Entonces sabemos que los que somos hijos de Cristo tenemos una identidad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El Señor nos ha permitido ser hijos, ser siervos, ser hermanos, ser amigos, pero en tantas identidades, de una sola identidad, el Señor hace grandes cosas, porque nos muestra cómo es su favor y su misericordia, cómo nos presenta a Él y cómo nos ve a cada uno de nosotros, porque dice que somos su pueblo especial, el pueblo que Él escogió y Él eligió, y ese pueblo somos los que estamos en este momento recibiendo la palabra y creyéndole al Señor que somos hijos de Él, somos herederos del reino de los cielos. Amén. Amén. Podemos ver que dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para anunciar las virtudes de aquel, dice, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando Padre, el Señor nos ha dado una identidad, es porque nosotros ya somos luz. Somos hijos de luz, somos seres de luz. Entonces nosotros alumbramos en las tinieblas. Nosotros no somos de aquellos que vamos a tropezar o vamos a caer en la oscuridad, no, porque nosotros somos luz. Amén. Y de ahí nos da a entender que nosotros somos también sacerdotes, somos un sacerdocio de parte del Señor. Dice que también somos nuevas criaturas, eso lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por el momento solo les voy a resumir para llegar hasta donde el Señor nos quiere llevar. Amén. También dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo dice 1 de Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Entonces, ahí sí que podemos ver, dice, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Pero dice que somos esos miembros del Padre. Si nosotros nos
aún los miembros de nuestro cuerpo le pertenecen a Cristo. Nuestras manos para levantarlas, darle gloria y honra, para alabar su nombre. Nuestra boca para declarar que nosotros testificamos y hablamos de un Dios de poder, de un Dios vivo. Amén. Podemos ver que dice que también somos coherederos del reino de Dios. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 17. También nos dice que nosotros somos, también dice que somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Y el Señor nos da muchas identidades por las cuales el Señor nos muestra, así como cuando Él es un solo Dios, pero es el Altísimo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como Él es una sola persona, una sola identidad que el Señor nos ha dado, nos trae una gran bendición. Porque yo he oído personas que dicen que por qué nos afanamos y por qué nos preocupamos si en esta tierra nos vamos a quedar, pero nosotros sabemos que estamos como peregrinos en esta tierra. Nosotros sabemos que estamos esperando la venida del Señor. Y ser como una novia arrebatada, ¿o no? ¿O no estamos esperando eso? Amén. Perdón. Entonces, ¿sí me escuchaba? Sí. Nadie me dijo nada. Bueno. Entonces ahí podemos ver que el Señor nos ha bendecido en lo sobrenatural. Tal vez alguien no tiene trabajo, tal vez está clamando por una bendición, pero que eso no le preocupe, que no le aflija, que no se va a entristecer su corazón, porque el Señor ha prometido que Él le dará a su pueblo, es porque Él le va a dar, y tenemos identidad de pueblo de Cristo. Entonces dice el Señor que Él le va a quitar al impío y le va a dar a su pueblo. O sea, ¿de qué le sirve desvelarse, trabajar tanto, si las riquezas en gloria son para los hijos? Amén. Entonces podemos ver, pero todo eso lo recibimos cuando nosotros hacemos algo tan especial que el Señor nos permite. Cuando Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Hubo un sacrificio ahí, hubo una ofrenda para nosotros recibir una identidad de parte de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, inmolado, humillado, rechazado. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una identidad y que no venga el enemigo a querernos hacer creer que nosotros no somos nada. Porque para Cristo valemos mucho. Amén. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo también nos muestra que nosotros somos la niña de sus ojos. Eso lo dice el libro de Zacarías 2:8, pero también dice que nosotros somos cartas de Cristo. Decía el salmista David que para que escriba como pluma de escribiente, ligera. Entonces el Padre va escribiendo en nosotros cada día. Y está en nosotros el permitir que Él siga escribiendo en nuestro corazón, que Él siga escribiendo en nuestra alma. Y el testimonio que nosotros damos no es nuestro, sino que es de Cristo, porque así decía el salmista David. Así decía el salmista David en el Salmo 119. Él decía, porque yo me deleito y me gozo en tus testimonios. Entonces nosotros tenemos que gozarnos cuando nosotros damos testimonio de quién vino a restaurar nuestra vida, de quién nos dio una identidad, de quién nos sacó del lodo cenagoso, de quién dio su vida por nosotros cuando nadie daba nada, cuando todo aquel del de afuera nos vino a señalar y tal vez decía, ese o esa no se va a levantar, pero nos dieron identidad y ahora tenemos un nombre. Porque así dice la Biblia, dice que el Señor pondrá corona, lo dice el libro de Apocalipsis, y ahí pondré una perla y cambiaré tu nombre, dice. Entonces, gocémonos en las promesas que el Padre nos ha dado, que el enemigo no venga a poner aflicción ni tristeza, tal vez por un rechazo de un familiar, tal vez no nos va bien con los hermanos, pero sabemos que por medio del sacrificio que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que dio a su Hijo unigénito, Él trajo unidad y armonía para que todos nosotros la tengamos y la vivamos. Para que nos ayudemos unos con otros, porque como nosotros tenemos un nombre, yo soy Liliana Carolina Durán Portillo, tengo un documento de identificación y todos lo tenemos.
¿Verdad que sí? Sin ese documento no nos podemos mover, no podemos hacer nada. Los que manejan necesitan su licencia porque sin eso no pueden manejar. Entonces, el Señor así nos da a nosotros esa identidad para que no venga nadie a querernos decir que Dios no ha dado nada por nosotros. Claro que ha dado mucho. Y cada día dice que son grandes sus misericordias, pero no para cualquiera. Para el pueblo especial, para aquel que se arrepiente, para aquel que le busca constantemente, para aquel que anhela verlo, para aquel que anhela hacer su voluntad. O sea, no es para cualquiera. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces ahí nos da a entender el Señor que también dice que sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces sabemos que el templo tiene que estar limpio, y hoy hablaba nuestra pastora y también las profecías. Limpiado, santificado, purificado. Porque entonces, ¿qué clase de templo vamos a presentarnos delante del Señor? A todos nos cuesta, pero difícil e imposible no es hacer la voluntad de Dios. Porque el que ama se muere a sí mismo, muere a sus deseos de la carne. Es difícil, pero no imposible. Y no dice que no es con nuestra propia fuerza, porque no es con nuestra propia fuerza, sino que decía el salmista David: porque tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Cuando el salmista David ya no tenía fuerzas, él se lo declaraba a su alma, y él se lo recordaba y aún a su propia carne, y le decía: porque Jehová es mi fuerza, porque Jehová es mi escudo. Entonces, cuando nuestras fuerzas se agotan, podemos acercarnos al trono de la gracia, porque tenemos identidad para hacerlo. Simplemente, a veces por una cosa tan pequeña y tan sencilla que el enemigo quiere poner en nuestro corazón, tal vez ya ni se ora. Y se pierde, ahí se puede perder la identidad. El que pierde una licencia, ¿cuántos trámites, cuántas vueltas no tiene que hacer? Pero la vuelve a recuperar. En cambio, a nosotros nos están dando el acceso, que por medio de la Santa Cena recuperemos nuestra identidad y que la cuidemos y que la atesoremos, porque sin esa identidad no nos vamos a poder mover en lo espiritual. Necesitamos la identidad que Cristo nos ha dado. Amén. Y dice también nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. También dice que nosotros somos aquel pueblo escogido, santo y amado por Dios. ¿Se dan cuenta cómo nos presenta? ¿Verdad que es hermoso tener identidad, verdad? Entonces, que no le haga creer al enemigo que usted no tiene. Cuando le haga creer eso, dígale usted: porque yo soy el pueblo santo, escogido y amado por Dios. ¿Usted lo cree con todo su corazón? Yo lo creo, mi hermano. Si usted no lo quiere recibir, pues ahí yo recibo. Y yo me presento como Eliseo. Como Eliseo le dijo a Elías, le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Quiero una doble porción de tu espíritu. Y si usted no quiere, mi hermano, su identidad, pues yo la recibo como una doble porción. Yo sí no la dejo ir. Amén. Entonces ahí nos da a entender el Señor que cuando nosotros perdemos nuestra identidad, a veces es por tristeza, a veces es por angustia, a veces es por temor, a veces por los problemas que el enemigo nos hace creer que nosotros no vamos a poder salir adelante. Pero con la ayuda de Cristo, ¿será que no vamos a salir? Amén. Y podemos ver en la Biblia que sí se pierde la identidad. Y tenemos dos ejemplos. Génesis capítulo 3, versículo 3 y 5. ¿A quién le robaron su identidad ahí? ¿A quién? ¿A quién? Adán y Eva. A ellos les robaron su identidad. ¿Por qué? Se dejaron engañar. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque si somos el pueblo de Dios, no podemos dejarnos engañar por Satanás. Entonces ellos le dijeron que no podían comer de ese fruto. Es que cuando el Señor nos dice: no podés comer de eso, no podés hacer eso, no podés pasar ahí, no podés caminar ahí, es porque el Señor sabe que podemos perder nuestra identidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Los engañaron.
engañaron, desobedecieron, perdieron su identidad. Y sí le recuperaron, pero ahí sí les tuvo que costar, tuvieron que trabajar. La mujer ahí experimentó que era atender a su esposo con dolor y con aflicción. ¿Por qué? Si estaba bien, tenía de todo. ¿No los tenía bien el Señor? Entonces el Señor a veces nos tiene bien y tenemos las riquezas en gloria, pero perdón la palabra, mis amados hermanos, pero yo me incluyo ahí, pero somos tan necios. Y después viene la tristeza y la angustia. Pero el Señor nos da a entender que Él es un Dios de misericordias y de oportunidades. Tenemos también en Mateo capítulo 4, del versículo 2 al 3, ¿a quién le querían robar su identidad ahí? Y no se dejó. ¿A quién? A Jesús. 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches. ¿Y será que lo permitió? Entonces, si somos hijos, ahí nos está mostrando el Señor que si Él no lo permitió, nosotros también no lo podemos permitir. Porque a Él lo tentaron, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él servirás. Entonces, ahí nos está mostrando el Señor que cuando nosotros cuidamos nuestra identidad, no perdemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. Dice ahorita Juan, permítame mis hermanos. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7 dice: mas si andamos, dice, en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, dice. Y la sangre de Jesús, de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Cuando tenemos nuestra identidad y no la perdemos, aquí nos vuelve a recordar que andamos en luz, pero también nos dice que no perdemos nuestra comunión con el Señor. Amén. También nos da a entender aquí que Él, por medio de su sangre, ya nos perdonó y nos purificó. Así lo dice la palabra. Yo me abaso lo que dice la palabra, porque aquí lo dice. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, tenemos comunión con el Señor, y si tenemos comunión con Él, no nos va a costar tener comunión con nuestros hermanos. ¿Será que sí? No. ¿Por qué? Porque si tenemos comunión con el Padre, recibimos amor de parte de Dios, vamos a tener amor para con nuestros hermanos. Amén. Permítanme, hermano. Ustedes me ponen muy nerviosa. Dice Juan. Perdón. Juan capítulo 6 y versículo 54. Perdón, ahí se dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando nosotros no perdemos nuestra identidad, no perdemos la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Amén. Y también dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, lo resucitaré en el día postrero. Y dice que lo postrero será mejor que lo primero. O sea que lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros es mucho mejor que lo que tenemos aquí en la tierra. Porque el mundo pasa, sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Amén. Entonces, que no se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender acá que dice que por medio de su palabra nosotros somos justificados por Él. Y también Él nos presenta como inocentes y también nos libra del castigo final, pero también nos da a entender que somos salvos por ese sacrificio que Él ha dado. Y también nos da a entender que andamos en la luz, que vivimos en unidad, que tenemos comunión con Dios y también con nuestros hermanos. Pero también nos da a entender que tenemos la seguridad de la vida eterna. Entonces no podemos perder lo que el Señor nos ha dado, porque la victoria ¿de quién es? De Cristo. De Cristo. Y si la victoria es de Cristo, entonces ¿qué pasa con nosotros? Somos victoriosos. Somos victoriosos, amén, aleluya. Entonces, pero el enemigo lo que quiere es que nosotros lleguemos a pensar que no vamos a recibir victoria de parte del Señor. Pero yo pienso que aquí todos los que estamos aquí tenemos testimonios. Yo tengo un testimonio. Yo le decía a hermano Sergio cuando veníamos hoy que el Señor, yo bendigo la vida de mi hermano Sergio, porque el Señor lo ha usado cada vez que Él da la palabra. Y ahí donde está mi hermana Blanquita, ahí estaba parada yo, y Pastora pasó a orar por mí. Pastora no sabía lo que yo le estaba diciendo al Señor. Ella no sabía lo que yo le estaba pidiendo. Pero la palabra que Pastora me dio por medio de que el Señor le dio para que ella me la diera a mí, venía a confirmar lo que tenía en mi corazón. ¿Y saben qué pasó? Yo le doy gloria a Dios y yo pongo al Señor de testigo que Él me ha permitido ver visiones. Y ese es el Cristo que yo predico. Y el que dice que no puede ver al Señor, yo le digo que es mentira. Porque el que le busca constantemente y se aparta para Dios, claro que sí lo puede ver en visiones. Amén. Y yo doy testimonio de eso. Porque el domingo, después de que Pastora oró por mí, descendió alguien con vestiduras blancas y traía una vasija. Yo se lo decía hoy a mi hermano Sergio. Y agarró la vasija y me empezó a echar agua en la cabeza. Aleluya. Ese es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Y donde yo voy no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y porque yo soy hija. Tengo identidad de sierva, tengo identidad de madre, de hermana, de amiga. Por lo tanto soy amiga de Cristo. Y ustedes también son amigos de Cristo, si ustedes lo creen con todo su corazón. Cuando ustedes necesiten una amiga y la amiga no está, déjenme decirles que el Señor ese momento no quiere que usted platique con ella. El Señor quiere platicar con usted, porque ahí le va a enseñar las cosas grandes y ocultas que decía hoy la profecía, que usted no conoce aún. Nosotros no terminamos de crecer ni de aprender en el evangelio, porque nuestro maestro, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, día con día nos enseña por medio de su palabra. Amén. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por lo tanto, mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño sobre el que está el Espíritu Santo, y os ha puesto, dice, por sobre protectores, para apacentar a la iglesia de Dios, la cual, dice, Él compró con su propia sangre. Aquí hay un dueño, y es Cristo Jesús. Y Él compró este templo, este tabernáculo, esta casa de Dios, hace años, 1000 años, por medio de su sangre. Amén. Él sabía que iba a llegar el tiempo en el que aquí iba a haber un tabernáculo de reunión. Pero también el Señor dijo: yo haré un tabernáculo de reunión, pero lo voy a presentar en 3, porque quiero tabernáculo iglesia, tabernáculo nosotros y tabernáculo familia.
Eso es lo que Él quiere restaurar. El Señor no quiere que solo estemos aquí. Es una bendición y es un regalo, pero también quiere que le busquemos en lo secreto. Porque ahí viene la preparación de parte de Dios. Porque tantos dones y talentos el Señor quiere adornar a la iglesia. El Señor la quiere ataviar. Tal vez solo han llegado, tal vez de la identidad que el Señor les ha dado, solo tienen la identidad de hijos, de siervos, de hermanos, de amigos. Pero también quiere que sean cartas de Cristo, donde Él pueda escribir, donde la gente pueda ver en nosotros que somos diferentes a los de afuera. Que hablemos por medio de nuestro testimonio. Pero para eso necesitamos nosotros recordarnos del sacrificio que el Padre dio por cada uno de nosotros. Que no lo tomemos como una costumbre, es que hoy hay Santa Cena y no, que lo hagamos por amor. Porque cada participación de Santa Cena hay algo nuevo. Se recupera la visión. Pero también dice el Señor que recupera el que podamos oír la voz del Señor. Se presenta como maestro, porque esa es la función del maestro también. Recordemos que estamos bajo los 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el magistral. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros dejemos que por medio de su sangre Él siga haciendo grandes cosas. Tomarla las veces que sea necesaria, dice. ¿Y nosotros la necesitamos o no la necesitamos? ¿Verdad que la necesitamos? ¿La necesitamos? Entonces ahí nos da a entender el Señor que por medio de ese sacrificio nos viene libertad y podemos entrar al lugar santísimo. Y también dice que tenemos una amistad con el Señor y también recibimos virtud y también nos pone firmeza y nos infunde confianza. Entonces, tener una identidad de parte de Cristo no es como cualquier identidad. Esa es una identidad especial y única. Y el Señor se la da a todos aquellos que la quieren, que la anhelan, que la piden y que la buscan. Porque el Señor no va a venir si hermana Anabela no quiere servir. Mira, Anabelita, mira, tú eres mi sierva, te dejo esta identidad, por favor, recibirla. No, el Señor se la ofrece una vez y si no, pues está en ella, la toma o la deja. La cuida así, Señor, ahorita la recibo y ahorita la dejo aquí y cuando la necesite yo voy a salir porque me va a servir. No. Todos salimos con el documento de identificación, ¿o no? Entonces tenemos que andar con la identidad que Cristo nos ha dado. No la podemos dejar en nuestra casa, no la podemos dejar en la iglesia y cuando lleguemos a la iglesia la vamos a recuperar y la volvemos a dejar ahí. No. Tiene que andar con nosotros. Amén. Y dice el libro de Hebreos. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Versículo 10, de capítulo 10, y versículo 19. Dice: así, hermanos, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, dice. Versículo 20, por un nuevo camino, dice, y vivo, dice, con él, con el consagro para nosotros, dice. Pero el velo es el saber por su carne. Entonces, podemos ver aquí que el Señor nos da a entender que cuando nosotros somos partícipes de la Santa Cena, hay un nuevo camino. Que nosotros no podemos agarrar cualquier camino, sino que el Señor nos da la revelación qué camino debemos seguir. Si se dan cuenta, si no estoy mal, el libro de Isaías dice: porque ya no vas a vestir como tú quieres. Ya no vas a andar por donde tú quieras. O sea, nosotros ya no nos mandamos solitos. Tenemos un Padre
Amén. ¿Tenemos un Padre? Amén. ¿Sí tenemos un Padre? Amén. Amén. ¿Y el Hijo qué tiene que hacer? Obedecer. Obedecer. Amén. Hebreos capítulo 13 y versículo 12 también nos da a entender que por medio de su sangre nos santifica. Y primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 19 también nos da a entender que Él nos ha rescatado, nos ha libertado de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y de nuestros antepasados. Amén. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 14 y versículo 1 al 2, nos dice que somos un pueblo especial. Aleluya. Que somos un pueblo único. Que somos un pueblo tomado y llamado por el Señor. Amén. ¿Usted se lo cree, mi hermano, con todo su corazón? ¿Usted lo recibe? Amén. Llamados para anunciar las nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces el Señor nos hace el recordatorio, que dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que somos miembros del cuerpo de Cristo, dice, que somos herederos del reino de los cielos, dice. También nos da a entender que nosotros somos, perdón, mis hermanos, también nos da a entender aquí que nosotros somos coherederos del cielo, somos reyes y sacerdotes, somos un pueblo santo, pero que también somos embajadores de Cristo Jesús. Amén. También nos da a entender aquí que somos la niña de sus ojos, que somos esas cartas abiertas para Cristo, que también nos da a entender que Él nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha renovado, nos ha dado una nueva vida. Nos da a entender que somos la sal del mundo, que nosotros somos el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, que somos amigos de Cristo, pero también nos da a entender que nosotros somos un canal de bendición de parte del Señor. Y también nos dice que somos piedras vivas, que somos perlas preciosas para nuestro Señor Jesucristo. También nos da a entender que por la fe somos justificados. Y eso lo dice el libro de Romanos capítulo 5. Porque por la fe son justificados, dice. Y también nos da a entender ahí que nosotros, por medio de que somos justificados por la fe, recibimos esperanza y recibimos una esperanza viva. Y también nos da a entender que la esperanza no avergüenza. La esperanza que Dios nos da no nos avergüenza. Amén. También nos da a entender que porque somos justificados por la fe, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Entonces el Señor nos da a entender que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidar la identidad que el Señor nos ha dado. No podemos permitir que el enemigo venga a usurpar lo que a él no le corresponde, que venga a tomar lo que a él no le pertenece, porque nosotros pertenecemos ¿a quién? A Cristo. A Cristo Jesús. Entonces, como Él nos ha dado regalos y talentos, y Él nos ha enseñado esta hora, y nos dice que Él quiere que recuperemos nuestra identidad. Y tal vez me van a decir, pero hermana, yo no he perdido nada. Fíjese que si usted supiera que la identidad que el Señor me ha dado, no la he perdido. Pero el Señor sí sabe. Porque con una mala actitud, con una falta de perdón, con una calumnia, se puede perder aunque sea una cosita de los que el Señor nos ha dado. Entonces tenemos que tener cuidado
y pedirle al Señor que día con día el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Que nosotros nos presentemos como el salmista David en el Salmo 51 dice: perdona mis iniquidades, perdona mis pecados, porque dice que el que reconoce y se aparta alcanza misericordia. Y viene una recuperación. ¿Y en qué año estamos? El Señor quiere que recuperemos todo lo perdido. Porque nosotros recuperamos una intimidad con Dios, recuperamos nuestro primer amor, como cuando nos presentaron a Cristo. Lo primero que queríamos es hacer todo lo que al Señor le agradaba. Pero la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que Él conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo, nuestra perseverancia. Pero he aquí, hay algo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando dejamos el primer amor, corremos el riesgo de perder la identidad que Cristo nos ha dado. Entonces tenemos que permanecer en el amor de Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a recibir ese amor? Siendo partícipes, con amor, con gozo y creyendo que al comer el pan y tomar el vino, el Señor está renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y nos está permitiendo recuperar el gozo, la alegría, porque vino es figura de gozo, vino es figura de alegría. Entonces, cuando nosotros tomamos el vino, el Señor viene y permite que recuperemos el gozo, porque el que tiene identidad tiene que estar gozoso en todo tiempo, en todo momento. Amén. Entonces, cuando nos comemos el pan, sabemos que ahí viene la revelación de parte de Dios, y nuestra genética también es recuperada, porque nosotros tenemos la genética de Cristo. No nos estamos comiendo cualquier pan, nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces el Señor nos da a entender esta tarde que Él lo que quiere, que nosotros seamos esos guerreros valientes. Tal vez no perdimos nuestra identidad, pero tal vez la dejamos en una esquina, la dejamos en un lado. El Señor quiere que vayamos, que la tomemos y que ya no la dejemos en cualquier lado. Porque necesitamos tener la identidad que Cristo nos ha dado. Necesitamos servirle al Señor por amor, con deleite. Entonces, tal vez nosotros, los que venimos a Potrero, nos deleitamos y nos gozamos de ver cómo ustedes se esfuerzan, se esmeran por hacer todo lo que hacen. Y por eso el Señor les recompensa grandemente. Y el Señor les va a seguir recompensando y les va a seguir dando, porque dice el Señor que el que le da a uno de sus pequeños, a ese no le hará falta nada, dice el Señor. Y nosotros somos como unos niños para el Señor. Pero eso no quiere decir que vamos a quedarnos como niños, sino que también tenemos que tener la madurez de Cristo Jesús. Entonces el Señor nos da a entender que el que tiene la identidad de Cristo, el que no la ha perdido, porque la identidad se recibe cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Entonces ahí el Señor nos empieza a dar, nos empieza a capacitar, nos empieza a levantar, y la gente empieza a ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Y el Señor pone una alegría en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el salmista David decía que Él era su gozo, Él era su alegría. El Señor nos da a entender, tenemos tantos ejemplos en la Biblia que perdieron su identidad, pero que también recuperaron. Tenemos a una Ruth, que ella dijo: yo decido que tu Dios sea mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo. ¡Aleluya! Y cuando a ella la llevaron a que fuera a recoger espigas, le dijeron claramente:
aquí en el campo de Booz. ¿Y qué vivifica Booz en la Biblia? ¿A quién representa? A Cristo. Entonces cuando el Señor nos dice, aquí te vas a quedar y aquí vas a recoger las espigas, porque aquí te voy a dar fruto y fruto en abundancia. Entonces aquí nos da a entender el Señor que cuando tomamos la mejor decisión de seguir a Cristo, nos dan una identidad. Pero ahí también estaba Noemí. Ella había perdido el gozo, estaba perdiendo su identidad. Ella la dejó por un lado por la amargura, por la tristeza, por la pérdida. Pero la decisión que Noemí tomó, no se la preguntó al Señor. Entonces, cada decisión que nosotros vamos a tomar, tenemos que consultársela al Padre para no perder nuestra identidad o dejarla por cualquier lado. Para que no venga la amargura, ni el enojo, ni mucho menos culpar al Señor, porque Noemí culpó al Señor. Porque ahora yo me llamaré Mara, amargura. Porque el Señor, no es que el Señor no tiene la culpa de lo que nosotros hacemos. Por eso Él nos está dando a entender que recuperemos nuestra identidad, para que aún en las decisiones que tomemos, lo pongamos a Él en primer lugar. Y el que pone al Señor en primer lugar, a ese le va bien. Y recordemos que nosotros estamos donde el Señor nos ha permitido llegar. Aquí nos estaba predicando hermana Navi el domingo. Nos hablaba que si queremos quedarnos como siervos o como reyes. Pero a veces, ¿por qué se queda uno ahí? Ahí nada más, ahí donde está, ya no pasa de ahí. Porque no ha entendido que ya tiene una identidad y que puede ejercer y tomar lo que Dios le ha dado. Porque no se creen lo suficiente como para decir, el Señor a mí me ha dado. Porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros no perdemos el poder y el dominio que el Señor nos ha dado, vamos a mantener nuestra identidad con nosotros. Entonces, ahí nos da a entender el Señor que cuando vayamos a tomar la Santa Cena, que lo hagamos con cuidado también. Que dice que entremos a cuentas con el Señor. Nos dan el acceso de pedir misericordia, tal vez fallamos con una mirada, dijimos algo, tal vez señalamos, tal vez criticamos, tal vez gritamos. Y todo eso nos puede conllevar a que nosotros perdamos nuestra identidad. Pero el Señor quiere traer una restauración y quiere traer una recuperación esta tarde. Amén. ¿Usted está dispuesto a recibirlo? Amén. ¿Está dispuesto a que el sacrificio del Señor, la sangre del Padre, sea la genética del Señor en ustedes? Amén. Pero que esa genética permanezca para siempre, no solo por un momento. Amén. Pastora, ¿le voy a dejar el tiempo? Hace mucho tiempo yo me encontraba lejos de sus ojos. Señor, qué bueno eres, Señor. Qué precioso eres, Señor. Hace mucho tiempo. Aleluya, gracias, Señor. Nos vamos preparando, mis hermanos, pongámonos de pie. Vamos preparando nuestra vida para recibir. Este es el momento de recibir. Pero antes de ingerir el pan y el vino, es necesario que nuestros odres estén limpios, nuevos. Aleluya. Así es que si tu vida, mi hermano, aún hubiese algún resabio de una situación difícil, llámese pecado, llámese descuido, este es el momento para ponernos a cuentas con el Señor, para que cuando podamos ingerir ese pan y ese vino, aleluya, opere en nosotros el milagro de la transformación
transformación. Aleluya. El milagro del crecimiento. Aleluya. Para no quedarnos en la estación donde estamos. Queremos crecer en Cristo Jesús. Queremos avanzar en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, estamos clamando por este pueblo precioso, pueblo bendito de Dios, este rebaño precioso que tú has dado en este lugar, Padre, estas semillas preciosas, Señor. Gracias, Padre. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor o reconocer a Jesucristo como su Salvador, este es el momento, puede acercarse. Aleluya. Pero si hay entre nosotros algún debilitado, algún enfermo incluso en lo físico, o enfermo en su alma, en su corazón, en su mente, este es el momento precioso, mi hermano. Señor quiere prepararle. Señor quiere prepararle y usarle. Aleluya, aleluya. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, como vasos que necesitamos, Señor, ser limpios, purificados, santificados, Padre. Padre Santo, para que esos elementos preciosos en nosotros, Señor, sean poderosos, efectivos, hagan aquello para lo cual tú le enviaste, Señor. Gracias, Señor, por los elementos, Señor. Declaramos ese pan y ese vino bendito. Declaramos a mis hermanas que van a ser portadoras, Señor, portadoras de esos elementos. Las declaramos benditas, las declaramos siervas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a repartir los elementos, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Quiénes pueden participar? Aquellos que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que se han puesto a cuentas. Cuando reciba el pan y el vino, puede sentarse, mi hermano. Recíbalo en el nombre de Jesús con humildad. Recíbalo con amor, con agradecimiento. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Recibimos, Señor, ese pan, ese sacrificio que te diste por nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de recibir, Señor, la oportunidad, Padre, de tener esa genética que enviaste por medio de Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, recibimos. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno, digno, digno. Sí, Señor, sí, Señor. Lejos de sus atrios, lejos de su voz Sí, y Señor. de su mirada. Aleluya. Hace mucho tiempo yo estaba perdido. Por ese privilegio tan Como grande que nos un das. vagabundo solo me encontraba. Por ese privilegio tan precioso, Señor. Pero me Gracias, llamó Señor. de Aleluya. nuevo a Sí, su Señor. camino. Gracias, Padre. Gracias, Y Señor. me prometió Bendito y alabado sea tu nombre. darle su amor y estar Señor, siempre conmigo. Dime cómo no voy a darle la gloria. Dime cómo no voy a darle el honor. Se ha cambiado mi lamentancia, mi tristeza se Gracias, y Señor. otra canción. Es un momento solemne, mi hermano. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor, todas las veces que se reúnan, recordando la muerte, el sacrificio, pero también su bendita resurrección. Aleluya. Hoy en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor.
palabra que Él tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por vosotros. Compartamos del pan, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que tú sintieras aquel amor, Porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Aleluya, aleluya. Porque llevó el castigo de nuestra paz en Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si alguien ha perdido la paz por alguna circunstancia X, hoy la recuperas en el nombre de Jesús. Hoy vienes recuperando. Si has perdido la salud, tal vez en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo, hoy recupérala en el nombre de Jesús. Sea efectivo este año de la recuperación por medio del pan que tipifica el cuerpo de Cristo. Asimismo también levantó su copa y dijo: esta es la copa que representa mi sangre, la cual es dada por muchos. Tomemos de la copa, mi hermano. Y todas las veces que tomares de esta copa y comieres de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad como hermanos. Como hermanos que somos, Señor, como hijos tuyos, participar de esa sangre y de ese pan. Aleluya, aleluya. Ser partícipes de ese sacrificio perfecto. Nosotros los imperfectos. Aleluya. Nos dan la oportunidad, Señor, de inventar todo aquello que no sirve en nosotros por medio de tu sangre. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque pagaste por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdales, Señor, por favor, su regreso a su casa. Guárdales, Padre, en sus quehaceres esta semana, en su trabajo, Señor. Aquel que aún no ha conseguido un trabajo y lo está buscando, provéele. Aquel que necesita un milagro económico, provéele. Aquel que necesita un milagro, Señor, en su cuerpo, Padre, por favor, haz ese milagro glorioso. Aleluya. En el nombre de Jesús, despídenos con paz y despídenos con bendición. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Les encargo a los hermanos que son de aquí de Potrero Grande para el día miércoles